revisen, por favor, si están viendo la pantalla. Sí. Sí. Bien. Entonces, vamos a ver si nosotros concluimos realmente el problema pasado, que era nosotros evaluar un diseño y que se nos había presentado de sistema de tubería serie. Entonces, ahora, con los datos y las informaciones obtenidas, nosotros debemos entonces realizar un proceso de rediseño de ese sistema. Es decir, ver realmente qué podemos nosotros mejorar del sistema. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Fíjense que el mismo ejemplo que teníamos nosotros lo resolvimos en la clase pasada realmente, y ahora nos corresponde a nosotros evaluar ese sistema. Entonces, para evaluar el sistema realmente, ¿qué nosotros tenemos que ver? Y nos tenemos que centrar entonces en esta pantalla. Yo quiero que todo el mundo vea ese slide y me diga si lo está observando, si lo está mirando en su máquina o su celular. Sí, se ve. Muy bien. Entonces, los análisis de los sistemas fluidos realmente, nosotros lo vamos a enfocar realmente en tres aspectos. Primero, en analizar las tuberías que tiene el sistema, analizar sus accesorios y analizar su longitud. O sea, ver cómo nosotros podemos optimizar cada una de esas componentes. Entonces, ¿qué pasa? Eso significa que yo debo hacer una separación, como siempre lo hacemos y es lo más recomendable, de mi sistema en el lado de la succión y mi sistema en el lado de la descarga. Y ponen los micrófonos en mute, es un éxito. Miren, yo lo aseguro que es un éxito. Y ustedes todavía no han aprendido esa posibilidad. O sea, no sé por qué tienen que tener los micrófonos abiertos. Entonces, realmente separamos el sistema en analizo una parte en la succión y analizo la otra parte en la descarga. Siempre es recomendable hacer ese asunto porque ustedes van a ver al final, cuando estemos dando el capítulo 13 realmente, que yo separar las pérdidas de la succión y la descarga me ayuda entonces yo a determinar realmente si la cabeza de succión positiva neta, y si determino la cabeza de succión positiva neta, puedo determinar si el sistema, si la bomba cavita o no cavita. Entonces, estas componentes que son la tubería, accesorio y longitud realmente apuntan a un factor. ¿Y cuál es ese factor? Pérdidas. O sea, usted lo que tiene que tratar por todos los medios de minimizar las pérdidas en su sistema. Minimizando las pérdidas de su sistema, realmente usted lo que hace es que produce que la altura manométrica o la cabeza total que entrega la bomba sea pequeña. Y si esa cabeza es pequeña, realmente la bomba entonces significa que trabajará a una potencia mucho más baja. Si trabaja a una potencia mucho más baja, realmente eso significa muchísimos ahorros. Y desde el punto de vista de la eficiencia de sistemas, cuando trabajamos en sistemas de tuberías, realmente uno de los factores fundamentales es tratar de reducir las pérdidas que tú tienes por el incremento de, ya sea de fugas en el sistema, por accesorios realmente mal dimensionados, mal seleccionados, o por la misma capacidad de selección de la potencia de las bombas. Tener una potencia ociosa realmente de una bomba que no se traduce en trabajo productivo,
significa que lo que usted está haciendo realmente es creando un consumo alto de energía eléctrica a través de una potencia que se llama potencia reactiva. La potencia que produce trabajo, es decir, la potencia que realmente provoca que una luz se encienda, que un motor arranque, es potencia activa. Ahora, se necesita realmente potencia reactiva para todo el tema de la magnetización. Entonces, si yo tengo un motor de una bomba muy robusto, eso significa entonces que tengo muchas espiras. Si tengo muchas espiras, entonces significa que demando de mucha potencia reactiva para excitar esas bobinas. Y eso es pérdidas, porque las potencias reactivas no se traducen en trabajo o en potencia útil. Entonces empezamos siempre. ¿Qué analizamos nosotros? Analizamos la tubería, analizamos los accesorios y analizamos la longitud. Bien. Entonces, la tubería. ¿Cómo nosotros analizamos la tubería? Para nosotros analizar la tubería, nosotros entonces recurrimos a esta tabla. Fíjense, a esta figura. Esta es la figura 6.3 de su libro. Usted tiene entonces que búscala donde dice, o sea, la figura 6.3, eso significa que está realmente en el capítulo 6 y es la figura, en orden secuencial es la número 3. ¿Qué me da esta figura realmente? Esta figura me dice a mí cuál es el tamaño óptimo que yo requiero en un sistema, tanto en la succión, fíjense, línea de succión, que es la de arriba, como en la línea de descarga, que es la de abajo. Entonces, en el eje horizontal que yo tengo el caudal o el flujo volumétrico, y en el eje vertical que tengo realmente el tamaño. El tamaño visto desde el punto de vista del sistema internacional en DN, o sea, milímetros, y tengo entonces el NPS en pulgadas. Entonces tengo los dos tamaños de los dos sistemas. Entonces, ¿cómo nosotros procedemos a evaluar un sistema? Evidentemente con su caudal. Fíjense que yo introduzco el caudal, trazo una línea perpendicular al eje de las X, realmente que corte ambas curvas, o sea, ambas rectas. Y donde corta, si corta la recta de succión, ahí leo entonces el valor. Y ese me da entonces, de este lado, me da entonces el tamaño óptimo que yo necesito. Lo mismo en la descarga, realmente corto, trazo una línea entonces que corte el eje vertical y yo puedo determinar entonces realmente el tamaño, tanto en el sistema internacional como en el sistema inglés. Entonces vuelvo acá. Entonces, ¿qué nos dice eso? Si el sistema realmente es existente, yo debo evaluar realmente las tuberías que tengo. Si los tamaños óptimos, o sea, requieren de un cambio, yo tengo entonces, antes de proceder al cambio, tengo realmente que hacer un estudio técnico-económico, porque no es que usted va a cambiar así, usted tiene que evaluar realmente todo. Pero realmente ya usted sabe, por lo menos le da idea de que usted está utilizando realmente un sistema que no es el apropiado en términos de tubería. Lo otro son los accesorios, señores. Los accesorios producen pérdidas. Siempre que usted tenga una restricción al flujo, todo lo que le impide el paso libre al flujo, realmente produce pérdidas. Entonces, por eso siempre digo, las válvulas, por ejemplo, se utilizan o normalmente abiertas o normalmente cerradas. Usted instalar una válvula para usted entonces graduar su apertura, eso significa pérdida en el sistema. Entonces, usted tiene que seleccionar los accesorios de suerte y manera que le produzcan también la menor cantidad de pérdidas. ¿Por qué las tuberías realmente? Las tuberías, o sea, a través de su fricción, son las que más aportan a las pérdidas. Entonces, por eso es importantísimo evaluar las tuberías. Y realmente las pérdidas en tuberías son lo que se llaman las pérdidas mayores en los sistemas de fluido. Y las pérdidas en los accesorios realmente son lo que se llaman, las pérdidas menores en los sistemas de fluidos. Entonces, por eso yo tengo que determinar bien mis pérdidas, mis tuberías, porque me aportan de manera considerable a las pérdidas, pero no menos cierto que debo también evaluar realmente los accesorios porque también contribuyen a las pérdidas.
Y el tema, si tengo tubería, evidentemente, mientras más grande, si las tuberías aportan a las pérdidas, entonces el factor longitud es directamente proporcional a las pérdidas. Entonces, por eso es importantísimo también evaluar la longitud. No tiene sentido, señores, cuidado con eso. Usted instalar una bomba lejos del depósito de succión, posiblemente entonces usted tenga problemas con la cavitación. No tiene sentido también usted hacer realmente instalar en la descarga sistemas que tengan muchas curvas, muchos movimientos, porque eso significa también pérdidas. Entonces fíjense que evaluamos los sistemas, evaluamos la tubería, evaluamos los accesorios y evaluamos la longitud. Lo separamos, sistema de succión y sistema de descarga. En ambos casos vemos lo mismo. Entonces, visto esa pequeña explicación, vamos a evaluar entonces el sistema que yo tengo, o sea, el sistema del ejemplo. Si ustedes se fijan, realmente la tubería que tiene el problema es DN100 en la succión, DN100 cédula 40. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero determinar realmente si ese es el tamaño óptimo para ese sistema. Entonces, ¿qué hago? Fíjense que el caudal que tiene el sistema realmente, ¿cuál es el caudal que me están dando? Me están dando un caudal de 54 metros cúbicos por hora. Entonces ubico ese caudal. Fíjense acá donde tengo el puntero, ubico los 54. Si ustedes se fijan, eso es 40. La otra línea que no se marca es 50. Entre 50 y 60 tengo entonces el 54. Eso se ubica de una manera precisa realmente. Entonces, ¿qué hago? Ya con el 54 ubicado, trazo una línea vertical que corte realmente a las dos rectas, tanto la recta de succión como la recta de descarga. Entonces, como estamos trabajando en la succión, me paro acá. Entonces, ahí es que corta. Y entonces leo hacia la izquierda, donde corte el eje de las vertical. Y entonces me doy cuenta de lo siguiente, realmente, que el tamaño óptimo recomendado ronda los 80. ¿Por qué está entre 80 y 90? ¿Por qué me quedo con 80 realmente? Porque está por debajo de la mitad de esta longitud, o sea, de esta entre 80 y 90. Si estuviera próximo a los 90, dijera que fuera entonces 90, pero como está cerca de 80, entonces digo que el tamaño óptimo realmente es 80. Pero ¿qué pasa? Y eso lo veo acá. Entonces ya yo determiné que el tamaño de la tubería de acero óptima es de N80 cédula 40. Entonces ahí viene el cambio. Fíjense que tengo realmente dos tuberías diferentes. Entonces la tubería existente es de N100 y la tubería entonces óptima es 80. Entonces digo, ¿se cambia o no? Entonces, ¿qué pasa? Llego a la conclusión, no se cambia. La tubería actual tiene un tamaño mayor que la óptima. Y si tiene un tamaño mayor que la óptima, realmente eso significa que tiene mayor diámetro. Si tiene mayor diámetro, me produce menor pérdida. Entonces, no la cambio. No es rentable yo cambiar entonces la tubería que tengo, que es mejor, por la óptima, que es 80. Fíjense que me quedé ahí. Ahí el que hizo la instalación realmente gastó en principio mucho dinero porque no requería de ese tipo de tubería. Requería una tubería que rondara realmente el DN80. Entonces no cambio la tubería en la succión, no la cambio. Entonces ya ahí llega la conclusión. ¿Cambio tubería? No cambio. La succión se queda con la DN100. Entonces vamos a analizar los accesorios. Si ustedes se fijan, miren acá, ¿qué particularidad tiene el sistema que nosotros estamos evaluando? Fíjense que no tiene válvula. ¿Dónde? En la succión. ¿Qué significa ese asunto, señores? Si esa bomba se me daña, entonces posiblemente yo voy a tener derramamiento de fluido de este depósito. Entonces no es recomendable nunca usted instalar una bomba que no tenga la posibilidad de ustedes realmente de poder hacer de darle mantenimiento. Es decir, usted trae la del sistema para darle mantenimiento. Entonces eso significa de que el sistema está mal diseñado. Entonces, ¿qué se requiere realmente? Se requiere nosotros instalar una válvula en el lado de la succión. Esto es entonces para nosotros, para que nos facilite a nosotros el retiro de la bomba por mantenimiento.
Entonces, esto es lo que nosotros estamos diciendo acá. Se coloca una válvula de compuerta abierta por completo, esto para poder dar mantenimiento a la bomba y evitar el derrame. ¿Qué pasa? ¿Cuál válvula entonces yo recomiendo? Nos vamos entonces a realmente a la tabla. Ustedes se fijan que está más adelante. Vamos a ver, lo tengo por acá. Vamos a ver la tabla. Miren la tabla. Esa es la tabla 10.4. ¿Qué significa ese asunto? Si ustedes se fijan, de todas las válvulas que ustedes tienen, la válvula de compuerta abierta por completo, realmente su L sobre D es 8. Fíjense entonces que es la válvula por excelencia para nosotros minimizar el tema del efecto de las pérdidas. Entonces yo estoy recomendando que instalemos en la succión realmente una válvula de compuerta completamente abierta, ya que tiene el L sobre D de 8, que es ideal, o sea, pérdidas bajas. Entonces eso es lo que yo realmente estoy indicando acá. Estoy indicando en el punto 2. Entonces fíjense, ya analicé la tubería, analicé los accesorios de la succión, vamos a analizar entonces la longitud. ¿Qué dice la longitud? Mire, yo digo, al no disponerle plano no se realiza ninguna modificación a la longitud porque yo no sé realmente de dónde está ese depósito 1, yo no sé dónde está la bomba realmente, el cuarto de máquinas. Entonces, como no dispongo, no es prudente si yo no tengo información para yo moverla. Entonces, por eso yo digo, no hacemos ningún movimiento. Nos quedamos entonces realmente con los 15 metros que nos dice el problema. Entonces, ya con eso yo analicé el sistema de succión, o sea, el lado de succión. Vamos a analizar entonces el sistema de la descarga. Lo mismo, empiezo por mi tubería. ¿Cuál es la tubería actual que yo tengo? La tubería actual que yo tengo es una DN50 cédula 40. Me voy entonces a mi figura. Veo ya como tras el 54, donde leo. Fíjense que me da, cuando estoy para la descarga, dice entonces que el tamaño óptimo está entre 50 y 60, pero está ligeramente más cerca del 65 que de 50. Entonces, ¿qué significa eso, señores? Que realmente, o sea, el tamaño óptimo de esa tubería realmente es ¿cuánto? Es 65. Entonces, ¿qué yo tengo? Entonces yo digo, mira, tiene un 50, el tamaño óptimo es 65, entonces sí, vamos a cambiar la tubería actual por ese tamaño. Entonces, ¿por qué la cambiamos? Porque el tamaño que tiene la tubería actual es menor que la óptima. Eso significa, yo tengo realmente 200 metros de tubería, entonces, y como sí, mientras mayor es el diámetro en un sistema, menor son las pérdidas de una tubería, menor son las pérdidas que esta genera, entonces yo cambio el sistema. Evidentemente, todo esto conlleva análisis técnicos económicos. Todo esto conlleva análisis técnicos económicos. Pero esa es la idea. Es decir, yo tengo la posibilidad de cambiarla, la cambio. ¿Por qué? Porque estoy utilizando realmente tamaño que no es el apropiado. Ahí, de los dos sistemas, al único sistema que, dependiendo de la evaluación técnica económica, procedería con el cambio sería entonces la tubería de descarga. Pero suponemos que la cambiamos. ¿Por qué? Porque son 200 metros realmente y el análisis económico, técnico económico el análisis económico me dio realmente que es factible hacer el cambio, entonces la cambio. Me voy entonces, sustituye esa tubería completa por una tubería entonces con un tamaño de N65. Entonces ya analicé la tubería, vamos a analizar entonces los accesorios de la succión. Si ustedes se fijan, la válvula que yo le di en la descarga, es una válvula de globo completamente abierta. Esa válvula de globo realmente tiene pérdidas muy elevadas, muy elevadas. Fíjense que la pérdida de esta válvula ronda, ¿cuánto? El L sobre D ronda, si ustedes se fijan, volvemos otra vez a la tabla 10.4, ronda ¿cuánto? Ronda realmente los 340. Ustedes se fijan, válvula de globo completamente abierta, ronda los 340.
o sea, abismal las pérdidas. Entre la válvula de compuerta abierta por completo y la de globo, o sea, las pérdidas son casi un 43% por encima, la válvula de globo, por encima de la de compuerta. Entonces, por eso realmente lo que procedemos es a cambiar esa válvula y a sustituirla entonces por una válvula de compuerta completamente abierta. Entonces, ¿qué es esto lo que yo digo? Se cambia la válvula de globo por una válvula de compuerta abierta por completo, L sobre D8. Longitud, lo mismo. Digo, entonces, al no disponer de plano, entonces no hago ningún movimiento, entonces, ningún cambio con la longitud. Hasta ahí, señores. ¿Qué no entienden de este análisis? Ya con este análisis tenemos entonces nosotros que meterle todo lo que yo he cambiado y resolver el problema de nuevo otra vez, completo. Quiero que me pregunten si están claros hasta ahí, si quieren que les explique algo para seguir entonces. Preguntas. Teacher, Diga. una retroalimentación del gráfico de la selección de la tubería, aunque está todo claro que se escoge la tubería en la succión tanto como en la descarga del número que la referencia roja esté más cerca, pero Mira, quiero estar un poquito más vamos a claro ver. de ese dato. Voy acá. Yo ubico, lo primero que tengo que ubicar realmente, ¿en qué me están dando el caudal? El caudal me lo están dando en el problema, me lo están dando en metros cúbicos por hora. Entonces utilizo esta escala. Perfecto. Si me dieran el caudal en galones por minuto, utilizo esta escala de arriba. Eso es lo primero. Ya con el caudal, entonces yo vengo y ubico acá mi valor de caudal. En este caso es 54 que tiene el problema. Fíjense que está entre 50 y 60. Entonces con ese valor trazo una vertical que corte a estas dos rectas, que son una línea óptima de succión y una línea óptima de descarga. Suponiendo que vamos a trabajar primero con la succión, entonces aquí donde está el láser acá, yo marco el punto y leo hacia la izquierda. Entonces, donde ya me corte, como estoy trabajando con el sistema internacional, fíjense que ella está entre 80 y 90. El DN está entre 80 y 90. ¿Qué pasa? El DN de esa tubería actual es DN 100. Entonces, como está entre 80 y 90, entonces el DN óptimo realmente es 80 porque no pasa a la mitad. Fíjense que aquí no me llega a 85 más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, mira, el DN óptimo es 80, pero ¿qué pasa? Y esa tubería está instalada. ¿Por qué yo la voy la voy a quitar para instalar una nueva? Cuando esa tubería realmente me aporta lo que yo quiero, que es una disminución de las pérdidas. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en la ecuación de Darcy que dice que HL es F, L sobre dB cuadrado sobre 2 veces la gravedad, entre el diámetro y HL existe una proporcionalidad inversa. A mayor diámetro, menor pérdida. Y esa es la clave. A mayor diámetro, menor pérdida. Entonces, por eso le decía, no sé si se lo dije en la clase pasada, por eso que los sistemas de distribución, por ejemplo, en las ciudades se transmiten por tubería grande. ¿Por qué? Para yo evitar las pérdidas. O sea, para yo disminuir las pérdidas. Pérdidas, eso significa altos costos, eso significa operación deficiente. En cualquier sistema, Pérdidas es operación deficiente. Entonces ya determiné acá lo de la succión. Hago lo mismo con la descarga, me quedo acá donde está el láser. Entonces leo, si ustedes se fijan, como está ligeramente por encima de la mitad, yo digo, bueno, el tamaño óptimo en la descarga es 65, pero él tiene un 50 y yo digo, bueno, ya técnicamente realmente me dice que el tamaño óptimo es 65. Entonces, esto es un ejercicio académico. A esto no se le, para tú mover, por ejemplo, eliminar, reemplazar 200 metros de tubería, eso significa que tú le tienes que presentar al dueño de la instalación realmente un estudio de factibilidad. Suponiendo que te dé a ti rentable, tú dices, no, espérate, yo me voy entonces, mira, con esto nosotros nos ahorramos tanto. ¿En qué, cómo tú evalúas ese asunto? Electricidad, siempre electricidad para atrás. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, bueno, ya hago el cambio. Y entonces la tubería que selecciono realmente que es la óptima de 65. Y eso es lo que nosotros hacemos. Y también le digo a los estudiantes,
Si el sistema que yo le dé a usted en el parcial no tiene, o sea, es un sistema nuevo, usted me tiene que seleccionar entonces las tuberías con este método antes de empezar a trabajar. O sea, yo le digo, no, mira, no quiero que me evalúe, ya cámbiame de antemano, cámbiame el sistema, realmente. ¿Por qué? Porque conlleva, fíjense que nosotros tenemos la clase del lunes pasado más esta clase y hay que hacer todos los cálculos ahora de nuevo, todos los cálculos de nuevo. Entonces lo que yo le digo, no tiene que analizar el sistema, entonces eso se lo pongo en el examen, realmente utilízame ya tuberías optimizadas y tú me haces el análisis con tuberías optimizadas. Preguntas, dudas, sugerencias, ¿qué más desean? ¿Entendieron ya lo de la tubería? ¿Vieron lo de los accesorios? O sea, los accesorios básicamente usted tratar, si tiene válvulas que aportan a las pérdidas, usted ver entonces lo mismo, cómo usted sustituye esa válvula por menos válvulas que aporten pérdidas. ¿Cuál es la válvula ideal para estos sistemas realmente? Una válvula de compuerta y que esté abierta por completo, porque inmediatamente usted cierre, usted está metiendo entonces pérdidas al sistema. Pérdida al sistema, turbulencia, o sea, pérdida al sistema. Entonces, en términos de pérdida, se traduce en HA, mayor HA. Si tiene mayor HA, reclama más potencia de la bomba. Si reclama más potencia de la bomba, demanda más corriente. Entonces, y si tú demandas más potencia realmente, eso significa que tú tienes que pagar más consumo. Bien, entonces ya visto todo esto, ¿qué significa entonces? Que yo debo rediseñar entonces ahora el sistema. Entonces, fíjense, en rojo yo le he colocado a ustedes acá, en rojo le he colocado realmente los cambios. Fíjense, eso lo coloqué acá. En rojo los cambios del sistema que yo tenía actualmente. ¿Qué significa ese asunto? Aquí no había válvula. Fíjense que le coloco una válvula. Pero si ustedes revisan la clase pasada, en la succión solamente teníamos nosotros dos pérdidas. HLC1, que es la pérdida en la entrada, y HLC2, que es la pérdida realmente en la tubería. Ahora yo le añadí entonces, como metí una válvula, añadí entonces HLC3. Pero, ¿qué pasa? Eso fue, ya terminé entonces con la succión. Esos son los cambios que yo identifico. En la descarga, ¿cuáles fueron los cambios que yo identifiqué? En la descarga identifiqué realmente que yo cambié la válvula. Fíjense que se la encerré aquí en rojo. Ahí había una válvula, pero yo la cambié. Entonces tengo que trabajar, calcular de nuevo esas válvulas. Pero el cambio más significativo, fíjense que aquí se la coloqué, es la tubería de descarga. Está en rojo. Los 3 segmentos de tubería. Eso significa que yo tenía una tubería DN50 y voy a cambiar entonces una tubería DN65. Entonces, ¿qué significa eso, señores y señores? Que realmente yo debo analizar de nuevo y hacer todos los cálculos del sistema. Todos los cálculos del sistema. Otra vez. Entonces, y eso es lo que nosotros vamos a proceder ahora, hacer de nuevo los cálculos del sistema, añadiendo entonces todos los cambios. ¿Entendieron eso? Sí. Bien, entonces empezamos. Fíjense, ya yo tengo un sistema completo, o sea, mi sistema. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Realmente, nosotros definimos realmente la ecuación de la energía. Y la ecuación de la energía, como no me varió nada, elevación ni nada, me da a mí que HA era igual a 10 metros más HL. El problema está en determinar las pérdidas ahora. Las pérdidas sí se alteraron. Se alteró las pérdidas en la succión y se alteraron las pérdidas en la descarga. Entonces, ¿por qué se alteraron? Porque en la succión yo metí una válvula que no estaba y en la descarga entonces cambié la válvula que había por una de compuerta y cambié entonces todo el tema de la tubería. Entonces, ¿qué pasa? Vamos otra vez lo mismo. Fíjense que en la succión no hice cambio de tubería, me quedé con DN100, pero en la descarga cambié a DN65. Teníamos DN50, entonces cambio a DN65. Recuérdense, yo trabajo con el diámetro interior y trabajo con el flujo de área, que son las columnas a la derecha. Entonces, y ya ahí selecciono en la succión y en la descarga. Seleccioné los nuevos valores. O sea, para la descarga básicamente, porque la tubería de succión se mantuvo igual. O sea, fíjense que yo estoy rediseñando de nuevo desde cero el sistema.
entonces no tengo aquí, el fluido no me varió, entonces son las mismas variables que yo tengo entonces con relación al peso específico y a la viscosidad cinemática, o sea que ahí no hay cambio. Entonces, lo mismo, empezamos. Vamos a ver. Cálculo de HL. Señores, hay un micrófono por ahí en modo que no esté en mute, y eso molesta. Entonces yo tengo HLS, que es la energía de pérdida en la succión, y HLD, que es la energía de pérdida en la descarga. Calculamos HLS. HLS, fíjense acá, ya aquí hay una variación. Ya yo le estoy introduciendo realmente la energía de pérdida de la válvula que coloqué, y le llamé HLS3. Entonces, fíjense que HLS1 es el mismo valor, porque no me cambió la velocidad, porque no me cambió el área, y el caudal es el mismo, entonces eso se mantiene, 0.085. HLS1 es el mismo dato. Fíjense que para yo, HLS1, que es la energía de pérdida en la entrada, realmente yo tomo cómo entra la tubería al sistema, al depósito. Entonces, en este caso, por de cuadrado, me da que K es 0.5, tengo la misma cabeza de velocidad que 0.17, no hay problema. Ustedes van a ver que en la descarga, como me varió ya el área y el diámetro, entonces ya yo tengo una velocidad diferente y tengo que calcular esa velocidad, pero aquí no, gracias a Dios. Entonces, tengo la energía de pérdida en la tubería, que como el sistema es, tenemos el número de Reynolds, que medía mayor de 4000, entonces se trata de un sistema turbulento, flujo turbulento, entonces calculo el coeficiente de fricción utilizando entonces realmente la ecuación de Swami. Eso es lo mismo que hicimos en la clase pasada. Para la ecuación de Swami, que es esta, calculo la rugosidad relativa, que es D sobre epsilon, y el número de Reynolds, que ya lo tengo acá, eso nos dio a nosotros 0.018. Entonces ya yo calculo de nuevo, o sea, no la calculo, la tomo de ahí, porque ya yo la tenía, las pérdidas de energía, o sea, en la tubería. Eso nos dio a nosotros aquella vez 0.4487 metros. Ya fíjense que esa dos pérdidas yo la tenía del ejemplo anterior, o sea, del problema original. Entonces, aquí sí calculamos entonces las pérdidas que me generan la válvula de compuerta. Entonces, si ustedes se fijan, yo tengo HLS3. Entonces, ¿cómo calculo HLS3? Como un accesorio, eso es FDT. FDT es el coeficiente de fricción de realmente de la tubería conectada al accesorio. Como son tuberías nuevas, entonces la buscamos en una tabla. ¿Cuál es esa tabla realmente? Esa tabla se obtiene en la página 242, tabla 15. ¿Y cómo yo calculo ese FT? Con el tamaño de la tubería. Entonces, como se trata de un accesorio, lo que tengo es un L sobre D y tengo la cabeza de velocidad en la succión. Nosotros buscando entonces, si ustedes se fijan, déjenme ver si tengo acá, creo que no la coloqué. Miren entonces como la tubería es una DN65. DN65 nos da a nosotros que FT, perdón, DN100, fíjense donde yo tengo la DN100. DN100 está acá. Entonces, para DN100, acá, nos da que FT es 0.016, que fue el valor que yo le coloqué a ustedes acá. El valor. 0.016, eso está en la tabla 15 para DN100. L sobre D, la longitud de la válvula. Como estamos trabajando con una válvula de compuerta, ya le dije, el L sobre D de esa válvula es 8. La cabeza de velocidad yo lo había calculado que es 0.17, entonces multiplico 0.016 por 8 por 0.17, eso me da 0.0218 metros. Entonces ya puedo calcular el HLS, que es la energía de pérdida en la succión. ¿Cómo? Ya ustedes saben que es HLS1, HLS2, HLS3, sumo entonces las pérdidas que tengo. Estas son iguales que la anterior, más esta que es nueva. Y eso me da entonces 0.5555. Ya con eso yo calculé la energía de pérdida del nuevo sistema en la succión. Me falta entonces evaluar realmente ahora la descarga. Voy con la descarga. Si ustedes se fijan, la descarga yo no he incrementado las pérdidas porque yo no he introducido ningún accesorio ni nada. Yo tengo mis 4 pérdidas. Energía de pérdida en la válvula, energía de pérdida en la tubería, energía de pérdida en los codos y energía de pérdida en la salida. Eso es lo que yo tengo básicamente. ¿Qué pasa? Para calcular entonces la energía en la válvula, entonces como yo hice un cambio realmente
yo cambié ahora la válvula. Entonces, perdón, cambié la tubería. Yo debo evaluar entonces el FT de esa tubería, porque yo estoy utilizando ahora una tubería DN65. Entonces, si vemos acá de 65, en DN65 me da 0.18, que es este valor que yo estoy utilizando acá. Entonces, LE, la longitud equivalente, fíjense que para una válvula de compuerta es 8, que es este valor. Esto es 8, aquí tengo que arreglarlo, aquí lo hice con 8, pero aquí no lo cambié. Entonces, esto es 8. Entonces, ¿qué pasa? Como cambié el área, entonces debo calcular una nueva velocidad. Entonces, 54 metros cúbicos por el área nueva de la tubería de 65, eso me da realmente 4.85 la velocidad. Pero a mí lo que me interesa es la cabeza de velocidad, eso es velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, me da 1.20. Si ustedes se fijan, entonces mi cabeza de velocidad realmente varió considerablemente. Y esa es la pérdida que yo tengo en la válvula 1, o sea, en la válvula de la descarga, 0.1728 metros. Nos vamos entonces con la energía de pérdida en el lado de la tubería. Es lo mismo, calculo entonces el nuevo número de Reynolds, me da 428.303. Como es mayor de 4.000, entonces significa que el flujo es turbulento, y entonces calculo la rugosidad relativa. Como el diámetro me varió también, entonces calculo una nueva rugosidad relativa que da 1.363. Con esos datos calculo entonces el número de Reynolds nuevo, el coeficiente de fricción con la fórmula de Schwab, y eso me da 0.019. Con el coeficiente de fricción calculo entonces ahora la nueva energía de pérdida en la tubería. Si ustedes se fijan, van a hacer la comparación, ¿cuánto me disminuyó? Me disminuyó considerablemente. Bajo a 72.73 metros. Ya yo tengo entonces la energía de pérdida en la tubería. Entonces, por último, calculo, por antepenúltimo, calculo las pérdidas en los codos. Fíjense que ahí lo único que tengo yo es cambiar entonces el coeficiente de fricción FTB por 0.18, como tengo 2, entonces eso me da 2 por 0.18 por 30 por 1.20 me da 1.296 metros. Y por último, la energía de pérdida en la salida, como me cambió la cabeza de velocidad, ya sería 1.20. Ya tengo entonces las 4 pérdidas y las sumo y me da HL de 75.40. Esa HLS que yo tengo, entonces se la sumo a la HLD, y eso me da entonces fíjense acá cuánto yo tenía. HLD me dio 75.40, le sumo la HLS, me da entonces este valor 75.40 más es, aquí tengo que corregir porque le tengo que sumar entonces las pérdidas, la energía de pérdidas en la sucesión. Entonces, espérese un momento, señor. ¿Aló? Sí. Dios, ¿cómo va a decir? Voy a hablar con mi socio, hablé con Iván, entonces yo voy a llamar a Vicioso ahora. Él participó en la otra, o dos, tú entiendes. La otra fueron Román pero a Vicioso por lo menos, que yo sé que puede ir.
Oye. Parece que sí, no sé, yo me imagino. Pero ese asunto yo lo di que lo van a hacer mañana. Yo voy a llamar a Vicioso entonces para que esté al tanto y se comunique con Iván. Oye, está bien. Profesor, ¿puede repetir esa parte que el celular se me Está frizó bien, y yo te aviso. ¿Aló? Diga. que ¿Aló? el celular se me frizó y tiene como un rato frizado? Usted me dice, Que mi celular se me frizó y tiene un rato frizado y ahora fue que siguió con usted después de un rato. voy a revisar entonces, la voy a repetir otra vez el cálculo. Había un compañero que no podía entrar, maestro. No sé si llegó a entrar. Ahorita era yo que estaba y ya gracias a Dios yo pude entrar. No sé si se refiere a esa otra. Hello. Sí, escucho. Ok. Ahorita era yo que no podía entrar, pero era porque venía del trabajo. Así que Yo vi tu nombre después en el grupo y, o sea, vi cuando lo escribiste, no lo hubiese llegado a ver. Yo le di a aceptar y vi que entraste, eras tú, era de ti quien él hablaba. ok, perfecto. Profesor, Manuela, que ella está embarazada y se cayó y está en el médico, que le excusa, que no va a poder asistir. Bien, espérense que esto se me frizó ahora entonces. No me hizo caso sobre la preña. Ya sí. Vamos a ver. Le decía entonces. Vuelvo a compartir la pantalla. Estoy cargando, señores, la presentación de nuevo. Maestro, de todas maneras, se está grabando la clase, ¿verdad? ¿Qué maestro? Sí, la clase se está grabando, sigue grabando todavía. Bueno. ¿Visualizan, señores, la pantalla? Sí. Sí, maestro. Bien. Vamos a ver. Vamos a corregirla en algo que vi acá.
que tenemos que corregir. El 8. Sí. Fíjense que la energía en la succión nos dio a nosotros 0.00555, que es este valor. No sé si lo están viendo acá, donde tengo el puntero. Sí. Donde tengo el mouse. ¿Lo ven? Entonces, correcto. Lo ven. Ya calculamos nosotros, fíjense, ya calculamos todas las energías nuevas de pérdida en la descarga. Entonces, ¿qué pasa? Yo debo sumar, entonces, esto me dio acá, esto acá, le coloco acá, no sé si están visualizando la pantalla, no, la visualizan. No. Sí, maestro, yo estoy viendo. Sí, sí. Ese software es MatTie, no sé si lo han visto, entonces con ese que yo cargo o sea, hago las presentaciones acá. Entonces, el otro es 75.40, entonces lo voy a sustituir acá para que quede ya completamente. 75.40. 75.40. Y eso me da entonces, si ustedes se fijan, 0.5555 más 75.40, eso da entonces 75.96. Vamos a poner acá 75.96. Entonces, realmente, ¿qué es eso? Esa es otra vez a la presentación, ya se me cambió. Esa es realmente la energía de pérdida total. Ya yo tengo HL, entonces. Me voy entonces HL 75.96. Entonces vengo acá. Espérese un momento, señor. Vicioso. Sí. Coordina con Iván Vicioso para la prueba de mañana, una prueba de mañana. Eso sí. Y coordina con Iván y coordina entonces con Henry. No lo quiere que vaya con Henry, coordina. Bueno, para eso. Ok. Entonces cambiemos acá. Fíjense que voy a utilizarlo acá otra vez. Voy a colocar cuál fue la pérdida que nos dieron a nosotros. Nos dio 75.96. 75.96. Entonces cambio, eso me da más 10, eso me da entonces 85.96. Eso 85.96. Entonces aquí coloco 85.96. Entonces, ¿cuánto me da eso? Eso me da 7.74 por 85.96 por 54. Eso es 35.927.84. Entonces, kilo. Esa es la potencia, señores, que entrega la bomba al sistema. Eso lo dividimos nosotros, como está en hora, lo divide entre 3600, y eso me da entonces 9 puntos. ¿Ustedes están viendo la pantalla? 9.97, 99. Eso ya tengo. Eso es 9 puntos. Pero eso es 9 puntos. Recuérdense que Newton por metro sobre segundo, eso es Joule sobre segundo y eso es vatio. Entonces eso es 9.97, 99. Entonces eso lo divido entre 746 y lo multiplico por 1000 porque tengo el kilo y eso me da entonces 13.4. Voy a llevar a 13.4. 13.4. Entonces, lo mismo que tenía aquí arriba, o sea, para calcular API, eso es 9.97, 99. Entonces, en 3.76, que es la eficiencia, eso da
9.9799 entre 0.76, eso me da 13.13. La diferencia es muy poca, pero para que ustedes tengan el cálculo bien. Entonces, eso lo divido entre quién? Entre 746 y lo multiplico por 1000. Y eso me da entonces 17.60. Es de 5, 17.60. Entonces, acepto estos cambios. Close. Yes. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se fijan, señores, bueno, vamos a calcular entonces ahora el rediseño. Esto es 17.60. Mire lo que nosotros se ha producido, que eso es lo importante. 17.60 menos 44.80 entre 44.80, eso me da entonces 60.7. Mire. Y acá le doy close. Entonces, fíjense, no sé de dónde quieren, porque ya lo arreglé el cálculo. De dónde quieren que iniciemos, para explicarle entonces al final cuál es la moraleja de este problema. Nosotros corregimos las energías de pérdida en la descarga. Tenemos 4 energías de pérdida y esa energía de pérdida nosotros nos dieron ¿cuánto? Si ustedes se fijan, 70.95. Le sumamos entonces la energía de pérdida en la succión, entonces a esto me da 75.96. A esas 75.96 le sumo entonces los 10 que yo tengo entonces del sistema de la ecuación de la matriz. Sí, la altura, exactamente. Entonces calculo a PA. Recuérdense que PA es la potencia que entrega la bomba. Fíjense que PA está en la salida, o sea, en la salida, y PI está en la entrada. Entonces PA me dio a mí, me gusta mucho en HP, 13.40. Ya. Para, aquí importante, fíjense que el caudal me lo están dando en metros cúbicos por hora. Para yo llevarlo entonces a segundo dividido entre 3600. Eso es kilo. Entonces, si quiero llevar esos kilovatios, eso es watts, para llevarlo, o vatios, para llevarlo entonces a HP dividido entre 746. Y multiplico por 1000, y eso me da entonces una PA de 13.40 HP. Hago lo mismo, si yo divido solamente esa PA en HP, lo divido en 3.76, me tiene que dar igual. O sea, fíjense que ella recibe 17.60 HP y entrega al fluido 13. ¿Qué significa ese asunto, señores? Que ya pierde. ¿Cuándo está perdiendo ahí la bomba? La bomba está perdiendo cerca de 3 HP. ¿Y por qué es ese asunto? Porque la bomba realmente es un equipo eficiente. Pero aquí lo importante es lo siguiente. Fíjense, señores, cómo yo he reducido con los cambios que yo he introducido. ¿Cuáles fueron los cambios que yo introduje? Fíjense que yo estoy añadiendo pérdida en la succión, porque eso es pérdida que estoy metiendo porque metí una válvula. Pero solamente con cambiar la tubería de descarga, llevarla de 50 a 65 y cambiar la válvula de descarga de una válvula de globo completamente abierta a una de compuerta completamente abierta, yo tengo una disminución en el sistema, en la potencia de esa bomba de 60.70. Oigan eso. Yo tenía en el ejercicio anterior, la PEI no había dado a nosotros 44.80 HP y miren ahora cuánto bajó, a 17 HP. Eso es casi un 61%. Y eso es eficiencia energética. Así es que se evalúa en sistemas que tienen fluidos o en sistemas que utilizan sistemas de tuberías y bombas, se analiza la eficiencia energética. Fíjense, con ese simple cambio, dos cambios, cambié la tubería y cambié una válvula. Ya con eso yo estoy reduciendo la potencia de la bomba en 60%. No necesito una bomba de 45 HP, sino una bomba de 18 HP. Y esa es la moraleja de este problema. Pero, maestro, con el objetivo de que en el sistema haya lo menos, la menos pérdida, la menos cantidad de pérdida posible, ¿verdad? Es lógico, eso es lógico, porque es lo que tú tienes que disminuir son las pérdidas, pero tú no te estás dando cuenta que tú estás bajando las pérdidas, una potencia, o sea, tú estás diciendo que en vez de tú comprar una bomba de 44 HP, la bomba que tú necesitas es una bomba de 18 HP. Okay. Suponiendo que eso sea nuevo, que tú vayas a hacer esto. O sea, entonces viene un tipo que sepa calcular, hacer cálculo de fluido y tú la vas a seleccionar, la seleccionaste de 44 HP
y el tipo le va a presentar el presupuesto, una bomba de 18 HP. O sea, fíjate, eso es eso. Entonces, ¿cómo se evalúa ese asunto? Los cambios, ¿cómo se evalúan? Entonces, los cambios, tú dices, bueno, ¿cuál es el consumo que tiene esta bomba, que requiere esta bomba? Esta bomba requiere este consumo. Entonces, ¿en qué tiempo yo recupero por el alto consumo que tiene esta bomba los cambios que se requieren? ¿Cuáles son los cambios que se requieren? Agarrar y la tubería que yo tengo en la descarga, cambiarla completamente, pasarla de 50 a 65 y cambiar entonces, comprar una válvula nueva de compuerta y echar a la basura esa válvula de globo. Okay. Y esto es, señores, realmente el análisis de el rediseño del sistema.